Este tema que nos compete en el día de hoy, que es sobre la Trinidad, es un tema de mucha bendición y que es necesario hablarlo, es necesario tocarlo. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión frente al tema. Empezamos diciendo lo siguiente: la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el hecho de que la palabra Trinidad no esté en la Biblia no significa que la doctrina de la Trinidad no aparezca en la Biblia. Listo. Hay diferentes interpretaciones y hay muchos grupos que hacen énfasis en el Padre, no más el Padre. Hay otro grupo que hace énfasis nada más en Jesús. Y hay otro grupo que hace énfasis en el Espíritu Santo. Yo pienso que lo sabio es hablar de los tres. La Trinidad. ¿Por qué? Porque en la Trinidad hay una unidad y ellos no están desligados. El error que la iglesia comete frente al tema de la Trinidad es separarlos. Y no se pueden separar porque es una unidad. Ahora vamos a ver los ejemplos que tradicionalmente se han puesto para hablar de la Trinidad. Todos los ejemplos humanos que nosotros podamos poner para tratar de explicar la Trinidad siempre se van a quedar cortos. ¿Por qué se quedan cortos? Porque estamos hablando de algo que es divino, celestial, que sobrepasa nuestro entendimiento. Entonces nosotros medio tratamos de asimilar el tema y de entenderlo, pero de comprenderlo a cabalidad, no. ¿Por qué? Porque nos va a rebasar en ese sentido. Como dijo alguien, es tratar de echar todo el océano en un hueco de la orilla del mar. Imposible. Todo el conocimiento infinito de Dios, meterlo aquí en una mente tan diminuta. Entonces el tema siempre va a quedar corto y no va a dejar de ser un misterio, no va a dejar de ser un misterio, el cual lo razonamos, pero también lo aceptamos por fe, aunque haya cosas que no entendamos en el sentido de la Trinidad. Lo que normalmente se ha escuchado, que en alguno de los concilios se sacó como la declaración de la Trinidad, es tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces uno pregunta, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Cierto? Ahora, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Padre, no nos cabe la menor duda de que es Dios. Jesús es Dios porque recibe adoración y el único que recibe adoración es Dios. Jesús es Dios, ¿cierto? ¿Cómo? Y hace las obras del Padre. Y Filipenses dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿cierto? Y esa palabra ahí es de la misma esencia. Cuando dice en forma, alos, es la palabra en griego y significa igual a Dios. Y los mismos atributos, exactamente. Entonces, no nos cabe la menor duda. Y el Espíritu Santo en Hechos capítulo 5, sabemos que es Dios. ¿Recuerdan ustedes? Cuando Ananías y Zafira mienten en cuanto al precio de la heredad. ¿Y qué le dice el apóstol? ¿Has mentido al Espíritu Santo? Le has mentido a Dios. Entonces dice que el Espíritu Santo es Dios. Entonces a nosotros nos queda claro, no nos cabe la menor duda de que los tres son Dios, cada uno. ¿Por qué? Porque comparten la misma esencia. ¿Cuál es el problema? Que nosotros los dividimos, que nosotros los separamos. Y no es eso. A ver, vamos a empezar a entender, para que vayamos a los textos bíblicos que confirman la Trinidad. El ejemplo más claro es el del matrimonio, para entender la Trinidad. Yo creo que por ahí podemos empezar. Los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Cuando dice una sola carne, ¿a qué se refiere?
hombre y mujer. ¿Qué es una sola carne? ¿Por qué decimos que el hombre y la mujer, los esposos, son una sola carne? ¿En qué sentido es una sola carne? ¿En su qué? En la unidad, exacto. En la unidad. Ahora, ¿hay dos personas? Sí, pero cuando nosotros nos referimos a ese matrimonio, uno no dice, ahí hay dos matrimonios. Uno dice, ahí hay un matrimonio, pero conformado por ¿cuántas personas? Por dos personas. Entonces, así como nosotros hablamos de el matrimonio, que es una unidad dentro de una pluralidad, nosotros podemos hablar de la Trinidad, que es la pluralidad que conforma la unión, la unidad. Ahora, ¿cuál es el misterio? Pues es muy grande. 1 más 1 más 1 igual a 1. Yo no puedo decir 1 más 1 más 1 igual a 3. Ahora, hablando de la Trinidad, hay personas que nos dicen a nosotros, entonces ustedes creen en un Dios de 3 cabezas. ¿Lo ha escuchado? Jamás, jamás. Nosotros creemos que Dios es uno, como dice la Escritura, como dice Deuteronomio. Él es uno, pero manifestado en 3. Es decir, cada persona de la Trinidad tiene una función, aunque muchas veces intercambian funciones. ¿Listo? Entonces, no hay orden jerárquico, sino funcional dentro de la Trinidad. Y vamos a empezar a ver esto. Y vamos a empezar a ver los ejemplos. Pero vámonos directamente a la Biblia. Empecemos con Isaías 42:1. Vamos a leer muchos textos. Isaías capítulo 42, el versículo número 1. Y ahí vamos a iniciar. ¿Lo tienen? Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él ¿qué? ¿E mayúscula o E minúscula? O sea, el Espíritu de Dios. Y él traerá ¿qué? ¿De quién está hablando? El siervo de Jehová. ¿Y cuál es el siervo de Jehová? Jesús. ¿Y quién está hablando? El Padre. Entonces dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Qué dijo el Padre cuando Jesús estaba bautizando? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es contentamiento. Entonces está hablando el Padre del Hijo. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a la nación. Yo le voy a dar una recomendación. En estos versículos que estamos viendo, allá afuera, al margen, póngale un triángulo, para que cuando usted vaya a buscar versículos que hablen de la Trinidad, usted sepa dónde está el triángulo, ahí ese versículo le habla de la Trinidad. Este versículo me está hablando no de uno solo, sino de los 3. ¿Sí o no? Muy bien, vamos para Isaías, ¿cierto? 61:1, muy bien. Entonces mire, ¿la Biblia habla de los 3? Claro. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Eso fue lo que leyó Jesús en la sinagoga cuando se le dio el rollo de Isaías. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Ahí están los 3. Entonces, ¿la Biblia habla de los 3? Sí. ¿Qué es lo que dicen algunos grupos? Que cuando lleguemos al cielo o a la presencia de Dios, porque el cielo es donde está el Señor, que cuando lleguemos a la presencia del Señor vamos a ver a uno solo, a Jesús. Y el argumento que esgrimen para decir eso es de modalidades, eso se llama modalismo. Entonces, que Jesús se apareció en forma de Padre, forma de Espíritu Santo, forma de Hijo,
siendo el mismo, cuando en la Biblia claramente hay una distinción de cada uno de las personas de la Trinidad, ¿cierto? Entonces no es que sea el mismo. ¿Cuál es el ejemplo que se da? Que uno puede ser papá, hijo, hermano, tío, trabajador, esposo, y es una misma persona. Diferentes funciones. Sí, pero es que en la Biblia me hace claridad de que realmente son tres. ¿Con quién oraba Jesús? ¿A quién le hablaba Jesús? Cuando dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No estaba hablando consigo mismo, estaba hablando con el Padre. Cuando el bautismo y se escucha la voz del Padre, cuando la transfiguración y se escucha la voz del Padre diciendo, mi Hijo amado, ¿cierto? A Él oíd. Entonces, en la Biblia sí vemos la doctrina de la Trinidad. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros lo asumimos así sencillo. ¿Usted cree en la Trinidad? Sí. Demuéstreme. Textos bíblicos. No sé. No estamos preparados. Y los que no creen en la doctrina de la Trinidad están más preparados para defender algo que no es cierto por la Biblia, y nosotros que creemos la verdad de la doctrina de la Trinidad no estamos preparados. Ese es el problema. Vamos a mirar más textos, porque la Biblia claramente lo dice. Primera de Juan 1:3. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienen? Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera, dígame, ¿con quién es? Con el Padre, y ¿con quién más? Y con su Hijo Jesucristo. La comunión es con el Padre y con el Hijo. Esa "y" en gramática equivale a una conjunción. Y cuando uno utiliza una conjunción, una "y" que hace de enlace entre dos palabras, está diciendo que los dos elementos que está mencionando no son iguales, sino diferentes. Entonces, si yo digo, yo quiero casa y carro, yo no estoy diciendo que los dos son lo mismo. Una cosa es la casa y otra cosa es un carro. Y los dos tienen, me gusta eso, y los dos tienen funciones totalmente diferentes. Listo. Ejemplos de la Trinidad que normalmente se citan. Hablamos de un árbol. ¿Cuántas partes tiene el árbol? Raíz, un tallo y unas ramas y unos frutos, ¿cierto? Entonces raíz, tallo y hojas, ramas, 3. ¿Cuántos árboles hay? 1, pero en 3 partes distintas. Estos ejemplos siempre se van a quedar cortos, pero medio ayudan a entender el concepto de la Trinidad. Usted no dice que hay 3 árboles, usted dice ahí hay un árbol, pero tiene 3 partes diferentes. Y cada parte tiene una función distinta. No es lo mismo el tallo que las raíces, no es lo mismo las ramas o las hojas que el tronco. Cada uno es diferente. Entonces, mire, la misma naturaleza nos da ejemplos para uno medio entender un poco la Trinidad. El triángulo. ¿Cuántos ángulos? 3. ¿Cuántos triángulos? 1. Uno solo. Entonces, cuando nosotros decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿dónde está el Dios verdadero? En la unión. Una familia puede estar conformada por 3 o por 20 personas. Esposo, esposa y 18 hijos. ¿Y cuántas familias dice uno que hay? Una. Pero esa una es la unidad. Y es una en pluralidad. Entonces el hecho de que la Biblia dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es, ese uno no significa que sea único, sino
la unidad de una pluralidad. Una familia, 5, 6, 7 personas. Y uno nunca dice somos 7 familias, somos 5 familias. Uno siempre habla de una familia, pero en varias personas. Lo mismo pasa con la Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cuál es el Dios verdadero? La unidad. ¿Por qué? Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero hay un solo Dios verdadero que es la unión entre los tres. Entonces podemos citar un árbol, podemos citar un trébol, podemos citar un triángulo, ¿cierto? Podemos citar ejemplos que nos van a ayudar a entender, pero yo quiero que nos vayamos directamente a lo que dice la Biblia. Vamos a mirar otro texto, Hebreos 9:14. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos, porque la Biblia es la que nos da la luz y la claridad. Hebreos capítulo 9, el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de quién? De Cristo, el cual mediante ¿qué? El Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿A quién? ¿Está la Trinidad o no? Ahí está. Jesús, por el Espíritu, se ofreció al Padre, a Dios. Entonces, ¿la Biblia habla de Trinidad? Sí. Todos estos versículos que mencionan a los tres, realizando una función diferente. Vaya anotando esos versículos. Vaya escribiendo el triangulito ahí afuera de cada uno de los versículos. Vamos a seguir leyendo. Leímos Hebreos 9:14, ¿cierto? Sí. Ahora vámonos con Juan 8:16. Apocalipsis ni se diga. Y ya vamos para allá. Juan 8:16. Miren lo que dice. Después de eso nos vamos con Apocalipsis 5. Juan 8:16. Y si yo juzgo, ¿quién está hablando? Jesús. ¿Sí o no? Jesús es la luz del mundo, dice el 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Ahora vamos a 8. ¿8 qué les dije? 16. Y si yo juzgo, exacto, mi juicio es porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. ¿Quién lo envió? Entonces son diferentes. Claramente. Ahora, vámonos a Apocalipsis. Para mí, Apocalipsis es de los libros que más me hablan de la Trinidad. Apocalipsis capítulo 5. No deja de haber simbolismo, pero mira lo que dice el texto de Apocalipsis 5:1. Vamos a leerlo en orden. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién está en el trono? El Padre. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En el trono está el Padre. 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no, está hablando Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesús. La raíz de David, Jesús, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es ese? Jesús, que tenía 7 cuernos, total autoridad, 7 ojos, la omnisciencia, los cuales son los 7 espíritus de Dios, o sea, el Espíritu Santo en su séptuple manifestación, en todo su esplendor y plenitud, enviados por toda la tierra. 7, ojo con ese verso. Y vino, ¿quién? Jesús. Y tomó el libro de la mano derecha, ¿de quién? Del que estaba sentado en el trono, el Padre. El Espíritu Santo en su séptuple manifestación, de Isaías 11:1. Y Jesús, el Cordero,
toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Quién está en el trono? ¿Y quién toma el libro? Ahí está. Y el Espíritu Santo ahí manifestado. Esta es la visión del cielo. Esta es la adoración celestial. ¿A cuántos vamos a ver? A los tres. Y entonces, ¿cuál es el único Dios verdadero? La unidad de los tres. Una mano, 5 dedos. Yo no hablo de 5 manos. Yo hablo de una mano, pero ramificada en 5 dedos. Entonces, ¿hay unidad dentro de la pluralidad? Claro que sí. A usted le preguntan, muéstreme el Dios verdadero. ¿Cuál es el Dios verdadero? La unidad de los tres. Jesús es Dios, sí. El Padre es Dios, sí. El Espíritu Santo es Dios. Sume y le da 3. No, eso no da 3, eso da 1. De una misma esencia. De la misma esencia, según Filipenses. No parte nada. Exactamente. Exactamente, exactamente. Y entonces, ¿por qué cuando Felipe pregunta, muéstranos el Padre, qué le dijo Jesús? El que me ha visto a mí. Entonces vienen un grupo de personas y dicen, o sea que Jesús es el mismo Padre. Porque él dijo que el que lo vio a él ha visto al Padre. ¿Cómo explicamos eso? Entre la relación de un papá y un hijo. Usted ve a un hijo y usted no ve en el hijo al papá. Claro. ¿Qué es lo que uno dice? Igualito al papá. Hijo de tigre. Exactamente. Exactamente. Entonces, uno ve a un hijo y uno dice, vea, la misma pinta del papá. Ahí no está diciendo que el hijo es el papá. No, está diciendo que es de su mismo ADN, de sus mismos genes, que es idéntico, que se parece. Entonces, por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En ese sentido. ¿Cuál es el texto? Juan 1:18. Exacto. Juan es también de los libros que más nos habla de la Trinidad. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Ese nadie equivale a ninguno, ni siquiera a los ángeles. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo dándonos a conocer al Padre. Ahora, los antiguos, ¿cómo miraban a Dios? Con una relación de el creador del universo. Ahí. Pero nunca lo habían tenido como papá. Y viene Jesús y dice, yo soy hijo de Dios. Y los judíos decían, no, ¿cómo así? Pero si Dios es uno. No, yo soy hijo de Dios. Y para acabar de ajustar, me voy y les voy a enviar otro consolador. ¿Cómo así? Entonces 3. Pero si nos enseñaron que era uno solo. No, yo soy el hijo del Padre. Vea. Y les voy a mandar a otro. Al Espíritu Santo. Entonces, afirmando ese concepto de la Trinidad. Entonces, está esparcida por toda la Biblia. Desde los primeros versículos de Génesis hasta los últimos versículos del Apocalipsis. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro 1:2. Si alguien lo puede leer, genial. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo número 2. A ver si otra vez aparece la Trinidad. ¿Qué dice? 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí está. Elegidos según la presciencia de ¿quién? De Dios. ¿Dios qué? Dios Padre. ¿En santificación de quién? Del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de ¿quién? De Jesús. Juan 15:26. Ahí está. Vamos a leerlo. Juan capítulo 15, verso 26.
Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ahí está hablando Jesús, y está hablando del Padre, y está hablando del Espíritu. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, yo no entiendo por qué hay personas que se atreven a negar la Trinidad cuando la vemos en toda la Biblia. Aún nosotros mismos ponemos el Espíritu Santo como tan abajito. Correcto, como la tercera persona, como el relegado. Vamos a Hechos, capítulo 20, verso 21. Hechos, ¿están anotando? Hechos 20, 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, ¿para con quién? Para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otra vez la conjunción, la I, está diciendo que son diferentes. Dios el Padre y el Señor Jesús. Te está hablando de que no son la misma persona, son totalmente distintos, son totalmente diferentes. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a un texto que quería llegar. Efesios capítulo 2. Efesios 2. Si hay una carta trinitaria es Efesios. Efesios, vamos a leer el capítulo número 2, el verso 18. ¿Lo tienen? Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Por medio de él. ¿Quién es él? Jesús. Tenemos entrada por un mismo ¿qué? ¿Y a quién tenemos entrada? Al Padre. ¿Mencionan los tres o no los mencionan? Ahora, tenemos entrada ¿a quién? Al Padre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Son diferentes, son totalmente diferentes. Y la Biblia lo dice una y otra vez. Lo dice una y otra vez. ¿Cuál? Dale, mi hermano. Juan 5, 7. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Muy bien. Y estos tres son uno. Bueno, eso es verdad, ese versículo. Solo que con ese versículo tenemos un problema. Y es que se cree que fue añadido. Y que en los manuscritos originales más antiguos, en algunos, no aparece. Hay Biblias que lo sacan, no lo mencionan. Ese es buenísimo. Pero hay grupos que te van a decir, si usted le saca ese versículo, yo se los digo para que usted esté preparado. Si usted saca ese versículo, hay personas que le van a decir, ese versículo no está en los manuscritos originales. Listo. Pero hay muchos otros que confirman y que tienen demasiado peso para hablar acerca de la Trinidad. Efesios capítulo 1, verso 3. Sí. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y el 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Muy bien, vamos a Efesios 1, vamos a leer desde el 2. ¿Lo tienen? Efesios 1, 2. ¿Estamos ahí? Bueno. Gracia y paz vosotros, ¿a quién? ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3. Bendito sea ¿quién? Dios y Padre de quién? Dios Padre de Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando yo leo Efesios 1 del 3 al 6, del 3 al 6, vemos cómo el Padre
planeó la iglesia, la conformación. Del 7 al 12, el Hijo pagó el precio. Mira lo que dice el 7. En quien tenemos redención por su sangre, está hablando de Jesús, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y del 13 al 14 habla del Espíritu Santo que cuida, que guía a la iglesia. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿fuisteis qué? ¿Sellados con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Este capítulo 1, versículos del 1 al 14, me habla la primera parte, del 3 al 6 del Padre, del 7 al 12 del Hijo que pagó el precio, y del 13 al 14 del Espíritu Santo que protege a la iglesia. ¿Habla de la Trinidad? Claro que sí. Y menciona a los tres como diferente. Vamos a seguir leyendo. Romanos 15, 6. Vamos a Romanos capítulo 15, el versículo número 6. O sea, más claro no puede. Para que unánimes a una voz glorifiquéis ¿a quién? Romanos 15, 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre. ¿Padre de quién? Muchachos, si hay un papá, hay un hijo. Es una lógica, ¿no? Si hay papá, hay hijo. Si hay hijo, hay papá. Es una lógica. Desde la lógica, la Trinidad es viable y es comprensible y es verificable. Entonces, la Biblia habla de la Trinidad demasiado. Son demasiados los versículos. ¿Cuántos llevamos? Versos. ¿Cuántos han copiado? 11 versículos. Vamos a leer 1 Corintios 1:9 y téngame ahí Apocalipsis. 1 Corintios 1:9. ¿Cuántos lleva? 14. Vamos a 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Está o no está la Trinidad en toda la Biblia? Claro que sí. Yo les voy a mostrar un versículo que casi no lo usamos para la Trinidad, pero que nos habla de la Trinidad y es una belleza. Bueno, después vamos a estudiar Filipenses 2, obviamente, como en detalle de todo lo que dice acerca de la Trinidad. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Alguien que lo lea, por favor. ¿Qué dice? Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Bueno, cuando empieza diciendo el Señor, ¿quién es? El Padre. Ese Señor primero, ¿quién será? Ustedes dicen el Padre. Entonces dice, el Padre encamine vuestros corazones al amor del Padre. Bueno, digamos que Jesús. Entonces vamos a leerlo con Jesús. Y Jesús encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Jesús. Muy bien. Este versículo casi nunca lo mencionamos para hablar de la Trinidad. ¿Quién es el que nos guía al conocimiento de toda verdad según Juan capítulo 16? ¿Quién nos guía según Romanos capítulo 8? El Espíritu Santo es el que nos orienta y es el que nos guía
cada día, más y más. El Espíritu Santo nos guía a Jesús. Exactamente, exacto, para poder aceptar a Jesús y ser salvo. Y Jesús es el puente para poder llegar al Padre. ¿Sí o no? Ahora, cuando nosotros leemos el versículo 5 de 2 de Tesalonicenses capítulo 3, el Señor, ahí está hablando del Espíritu, que encamina vuestros corazones al amor de ¿quién? Del Padre. ¿Y a la paciencia de quién? Qué belleza, ¿no? Y uno normalmente no lo ve. Uno pasa por ahí tirando piedra. Uno no advierte que ahí también está la Trinidad. ¿Cuál fue el que dijo el hermano de Apocalipsis? 5:3. Sí, ese fue el que leímos, ¿no? Sí, cuando toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33. Vayan anotando. Hechos 2, 32 y 33. ¿Lo tienen? Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús, el Hijo, resucitó ¿quién? El Padre, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33. Así que exaltado por la diestra de ¿quién? Del Padre, y habiendo recibido del Padre la promesa de ¿quién? Del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús, resucitado por el Padre y que envió la promesa del Espíritu Santo. ¿Está la palabra Trinidad en la Biblia? No, la palabra no. Pero la idea de la Trinidad habla de los tres. Hay versículos que habla de los dos, el Padre y el Hijo, y hay versículos que habla del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que habla de los tres. Entonces, negar la Trinidad, cuando es una evidencia en toda la Biblia, es un error. Pero vuelve y juega. A nosotros nos preguntan, muéstrame versículo de la Trinidad. Mateo 28, 19. Y de hacer discípulos bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ahí también está. El bautismo de Jesús, Jesús en el agua, la voz del Padre, este es mi Hijo amado, el Espíritu descendiendo en él como en forma de paloma. O sea, la Trinidad, mejor dicho, necesitamos más fe para negarla que para creerla. Está en toda la Biblia. ¿Cuántos versículos llevamos? Muy bien, vamos a Génesis 1:26. Génesis 1:26. ¿Lo tienen? Entonces dijo Dios, ¿qué dijo? ¿Voy a hacer o hagamos? ¿Qué es hagamos? Plural. No, es que él estaba hablando con los ángeles. No, Dios no consulta con los ángeles para hacer sus cosas. Él habla en Trinidad y ya les voy a poner un ejemplo del amor. Hagamos al hombre, ¿a qué? ¿A mí o a nuestra? A nuestra imagen, conforme a mi semejanza o a nuestra. Nuestra. Si usted dice nuestra, ¿es por qué? Porque hay varios. Si fuera uno solo, diría a mi imagen y a mi semejanza, pero dice nuestra. Y vamos a leer en Génesis capítulo 11. Génesis 11. Verso 5 en adelante. La torre de Babel. ¿Qué fue lo que dijo Dios en el 5? Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, ¿qué? ¿Por qué plural? Porque son tres. Descendamos, ¿y qué más? Confundamos. Si fuera uno solo, ¿qué diría? Voy a descender
y voy a confundir. Pero dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Lo menciona o no lo menciona? Salmo capítulo 2, verso 7. Hoy estamos como en una introducción. Salmo capítulo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Un salmo mesiánico. Un salmo que habla de Jesús. 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Quién fue engendrado por el Padre, por el Espíritu? Jesús. De Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Vamos a leer, ya leímos Isaías 40:14. ¿Cuántos versículos llevaremos? Imagínense, Isaías 40:14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Porque hay quienes dicen que cuando Dios dijo hagamos al hombre, estaba hablando con los ángeles. Isaías 40:14 dice, ¿a quién pidió consejo? Está hablando del Padre. Para ser avisado, ¿quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? La respuesta es clara, nadie. Dios no consulta, porque Él es Dios. Cuando con los ángeles, con sus criaturas, Él está en Trinidad. Ahora, Primera de Juan 4:8, ¿qué dice? ¿Qué dice Primera de Juan 4? Aquí les voy a explicar algo. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 4, verso 8? Alguien que lo lea, por favor. El que no ama, no ha conocido a Dios, Ujú. porque Dios es amor. Muy bien. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Para el amor, escuchen esto, ser verdadero amor tiene que darse. Y tiene que haber a quien amar. Tiene que haber a quien amar, porque si no, ¿cómo va a decir que es amor? Si él fuera solo, ¿a quién iba a amar? Exactamente. ¿A quién amó Dios antes de crear al hombre, al universo, a los ángeles y a todo? En Trinidad. Se amó en Trinidad. El amor es amor en tanto se da. Si no doy el amor, no hay amor. Y si Dios es amor, es porque toda la eternidad vivió en Trinidad. Por eso puede ser amor. ¿Me hago entender? Si no, no puede ser amor. Si fuera uno solo, no puede ser amor. Porque el amor es para compartirlo. Para poder ser amor es porque es plural, porque vivió en Trinidad desde la eternidad. Tremendo eso, ¿cierto? Usted no puede decir yo amo si usted no demuestra. ¿Ama a quién? No, yo amo, pero ¿a quién? ¿Cómo demuestra que ama? No, yo amo. No, así no se puede. Usted tiene que dar el amor, tiene que demostrar amor, tiene que compartir el amor, porque si no, no es amor. Sería una especie de egoísmo o de narcisismo. ¿Cuántos versículos llevamos? Lucas 1:35. Yo quiero que usted salga con todos los versículos en esta primera introducción. Lucas capítulo 1, verso 35. ¿Lo tienen? Respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y el poder de quién? ¿Quién es el Altísimo? ¿Quién va a venir sobre María? El Espíritu. ¿Y el poder de quién? Del Padre. Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Esa es la Trinidad ahí? Total. Ahí tenemos también otra vez la Trinidad. Juan 15:26. Juan 15:26. Hoy quiero que conozca los textos. Juan capítulo 15, verso 26. Y en la próxima vamos a mirar por qué los ejemplos que damos de la Trinidad no son tan precisos.
Juan 15, 26. Pero cuando venga, ¿quién? El Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual él procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Ese ya lo habíamos copiado o no? Juan 15, 26. Bueno, menciona a Jesús. Y no podemos dejar de lado, ya lo habíamos, listo. Y no podemos dejar de lado a Juan 1.1. Juan 1.1. ¿Qué dice? En el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo era con. Con es diferente. Con Dios. ¿Y el verbo era qué? Jesús era Dios. Estaba con Dios y Jesús, el verbo, era Dios. Y en la próxima vamos a estudiar esto desde las palabras del griego para que nos quede mucho más claro. Dígame. ¿Por qué lo llamamos la Trinidad? Porque son tres. Porque son tres, exactamente. Por eso. Pero si la Biblia no lo menciona como Trinidad, ¿por qué nosotros lo llamamos así? No, es la definición gramatical de triunidad o trinidad. ¿Sí me entiende? Es como el matrimonio, nosotros lo llamamos pareja, porque son dos, pero en una sola familia o en un solo matrimonio. Es el término y el significado, eso lo estudia la semántica, entonces el significado de las palabras. Entonces son tres en una unidad. ¿Qué nombre le damos? Trinidad. ¿Sí me entiende? Trino. Y en eso también se distinguen las doctrinas porque dice, no es que estoy en la Trinidad, aquí tiene que... Jesús solo. Exactamente. Y están los que dicen que solo el Padre es Dios, que el Hijo no es Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es persona, el Hijo es persona y el Padre, aunque es Espíritu, es persona por los atributos de persona que tiene. Quiero darles el último versículo por hoy. 1 Corintios 8:6, ese no se los había dado. 1 Corintios 8:6. Dice, 1 Corintios 8:6. ¿Cuántos llevamos? 23. ¿Habla la Biblia de los tres? 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Imagínense pues. Y hay más versículos. Pero hoy yo lo que quería es que usted tuviera una base bíblica, una base escritural. Entonces alguien te va a decir, muéstrame en la Biblia donde me muestra los tres. Venga, yo le muestro. Saque una Biblia y lea. Exacto. Está el concepto, está la idea. A veces desde Génesis se mencionan los tres, en Apocalipsis, en Juan, en los Salmos.